vamos a empezar a repasar las leyes de los gases. Voy a partir de una ecuación general y después vamos a ver ejemplos para que podáis preparar el examen. Entonces, vamos a ver primero la ecuación general. Es una ecuación que relaciona todo, porque el estado de un gas depende de tres cosas: presión, volumen y temperatura. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es dejar una constante y ver las otras dos cómo están relacionadas. Entonces tenemos esta ecuación general que relaciona las tres cosas: presión, volumen y temperatura, en una situación inicial y en otra situación. Entonces, ¿qué pasa si dejo una constante? Por ejemplo, dejo constante la temperatura. Si dejo la temperatura constante es como que puedo tachar y puedo tachar. No tengo esto y se me queda la ley de Boyle, que presión por volumen es igual a presión por volumen. Eso significa que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Son inversamente proporcionales, van al revés. Y al contrario, si la presión aumenta, o sea, si estoy apretando, pues el volumen, o sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, o sea, suelto, dejo de apretar, el volumen aumenta. Siempre van al revés. Esto si cojo la temperatura constante, pero ¿qué pasa si cojo el volumen constante? Si cojo el volumen constante es como que borro el volumen de aquí, ya no lo tengo. Y entonces me queda la ley de Gay-Lussac: presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Lo vuelvo a poner. Y esto lo que me está indicando es que al aumentar la temperatura, siempre que tenga el volumen constante, aumenta la presión. Al aumentar la temperatura, lo que estoy consiguiendo es que las partículas de un gas empiecen a moverse mucho más rápido, y si empiezan a moverse súper rápido, pues chocan más. Y si chocan más, aumenta la presión. Entonces, un aumento de la temperatura aumenta la presión. Y al contrario, si un frío se mueve más despacito, entonces la presión disminuye. Y por último, ¿qué pasaría si tuviese la presión constante? Pues sería igual que antes, que puedo borrar la presión y la presión. Y se me queda la ley de Charles. El volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Vuelvo a poner las presiones para tener la ecuación general. Vale, entonces tengo las tres leyes. Vamos a ver qué es lo que me está diciendo esta. Esta me dice que si aumento la temperatura a presión constante, o sea, la presión atmosférica, no estoy ni apretando ni soltando un gas, que está encerrado en un pistón. ¿Vale? Tengo yo un gas aquí encerrado y está a la presión atmosférica. Aquí fuera tengo la presión atmosférica, que es constante. Pues, ¿qué pasa si yo caliento este gas? Pues estas partículas empiezan a moverse mucho más rápido y chocan contra el pistón y lo van subiendo, y el volumen aumentaría. Y si disminuye la temperatura, pues pasa lo contrario: al enfriar se mueve más lento y el volumen baja. ¿Vale? Vamos a ver esto cómo se aplica a un problema, que es lo que voy a tener que resolver en un examen. Voy a empezar con el de Boyle y después en otros vídeos vemos Gay-Lussac y Charles. Empiezo con Boyle. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, me dice: en un recipiente de 30 litros, yo me voy marcando los datos que me dan. Introducimos oxígeno a una presión, me están dando la presión de 2 atmósferas, y me pide cuál será la nueva presión si triplicamos el volumen, ¿vale? A temperatura constante. Entonces estoy en esta ley. ¿Qué pasa si triplicamos el volumen? Si triplicamos el volumen, la presión tiene que bajar, porque triplicar el volumen significa tener más espacio. Si tienen más espacio para moverse, chocan menos y la presión baja. ¿Cómo se calcula esto? Entonces vamos apuntándonos los datos. Esto es el volumen 1, me lo anoto. Esto es la presión 1, me lo anoto. Estas son las condiciones iniciales. Después, ¿qué tengo? Que triplicamos el volumen. Pues si tenía un volumen de 30, tengo 3 por 30, 90. Y lo que me están pidiendo, ¿cuál será la nueva presión? Me están preguntando la presión 2. Pues eso es lo que no sé. La X, lo que podríamos llamar como X. Escribo mi ecuación, mi ley de Boyle, y voy sustituyendo datos. 2 atmósferas, 30 litros, la presión esta es la que no sé, y 90 litros. Ojito con las unidades. Aquí he puesto las mismas unidades, ahora pondré uno en el que haya que cambiar unidades. Si esta presión está en atmósferas, esta me va a dar en atmósferas. Y si esto está en litros, esto tiene que estar en litros. ¿Por qué? Porque el litro y el litro se va, y se me va a quedar que la presión 2, este 90 que está multiplicando, este es el que quiero aislar. Pues este 90 que está multiplicando tiene que pasar al otro lado del igual, tiene que atravesar el igual haciendo lo contrario, o sea, se va a la parte de abajo. Va a tener que dividir. Y se me quedan 2 por 30, que son 60, y el 90 esta que pasa a dividir. Dividimos y vemos si el resultado que me ha dado es lógico o no.
¿Yo qué esperaba? Que si aumenta el volumen disminuye la presión. Pues ha disminuido, ha pasado de 2 a 0,6. Por lo tanto, es lógico. Esto sería el apartado A. Y después en el apartado B me preguntan, ¿qué volumen ocupará si tenemos una presión de 20 atmósferas? Con los mismos datos, volumen inicial, presión inicial. ¿Qué está pasando? Que hemos pasado de una presión de 2 a una presión de 20. Estoy multiplicando por 10 la presión. Si aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. ¿Cuántas veces? 10 veces. O sea, si estaba ocupando un volumen de 30, tiene que ser 10 veces más pequeño, 3. Pero vamos a comprobarlo. Me apunto los datos. Los datos iniciales no han cambiado, son los mismos. Ahora lo que me piden es qué volumen, pues el volumen es lo que no sé. Y la presión es de 20. Conozco esto y lo único que no conozco es el volumen. Pues voy sustituyendo, ojito con las unidades otra vez, atmósferas lo tengo bien y el volumen me va a dar en litros, porque esto está en litros. 2 por 30 serían 60 y este 20 que está multiplicando al volumen que yo quiero despejar, si yo quiero que esto se quede solo, lo que está multiplicando tiene que atravesar el igual dividiendo, pasa abajo. Lo que está multiplicando se viene aquí abajo a dividir. Se me queda 60 entre 20, me da 3. Que es lo que esperaba, un volumen menor y además como la presión es 10 veces mayor, pues el volumen 10 veces menor. Y con esto tendría resuelto el problema.